Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al versículo 9, lo tienen, hermanos. Amén. Vamos a leerlo de manera antifonal para que podamos gozar todos en la palabra del Señor. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el gran mandamiento. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Guarda todos los mandamientos, Oye pues, oh Hebrón, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Leamos el versículo 7 todos, hermanos, 1, 2 y 3. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella, estando en tu casa, y andando por el camino, y a bautizarte cuando te levantes. Leamos también el 8 y el 9 juntos, 1, 2 y 3. Y la sacarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos amados, el tema de hoy, el tema que traemos para hoy, se llama la herencia. La herencia, pero también le pueden llamar el legado. La herencia o el legado. Y hoy vamos a estar aprendiendo un poco acerca de qué es lo que Dios requiere de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Hoy no vamos a hablar acerca de la responsabilidad que tiene el hijo con el padre, sino al revés, vamos a hablar de la responsabilidad de nosotros que ya somos padres, que tenemos hacia con nuestros hijos. Y a manera de introducción, me gustaría hablarles un poco acerca de que cuando nosotros estamos pensando en heredar o en hacer una herencia para alguien, lo primero que se nos viene a la mente, hablando de herencia, ¿qué puede ser? Como herencia. Propiedades. ¿Propiedades como cuáles? Pueden ser casas, pueden ser terrenos, pueden ser vehículos, pueden ser cualquier tipo de artículos. Eso se llama herencia. O esas son la descripción de lo que son herencia. Incluso, hablando de herencia, nosotros podemos encontrar que nuestros hijos adquieren rasgos o herencia genética de nosotros. Por ejemplo, mi hija, Elizabeth, es igualita a su mamá. Tiene unas cejas iguales a las de su mamá, tiene su carita se parece a la de su mamá, entonces podríamos decir que ella heredó esos rasgos genéticos de la mamá. También, hermanos, podemos encontrar estos rasgos genéticos en el color de piel, también en el color de los ojos, el mismo color de pelo, o también, esto es importante, pueden heredar hasta el carácter del papá o de la mamá. Eso lo he estado aprendiendo poco a poco y veo como nuestra hija tiene el carácter de su mamá. Me va a regañar mi esposa. Tiene el carácter de su mamá, es bien fuerte su carácter. El mío también es fuerte, pero ella es mala. La herencia, hermanos, es un tema que va mucho más allá de lo que a veces imaginamos, hablando de la herencia de propiedades, porque hemos encontrado casos en las familias donde
donde muchas veces, por una herencia, la familia entra en disputa, la familia entra en discusión y se crea un caos viendo qué va a pasar con aquella propiedad, con aquella casa, con aquel vehículo que el padre o la madre había dejado en herencia para la familia. Y esto sucede, hermano, cuando no hay una escritura que valide a quién va a ir a pertenecer o a quién va a pertenecer cada cosa que el padre va a heredar, el padre o la mamá. En el Antiguo Oriente era algo común heredar a los hijos. La mayoría de veces, si bien todas, el papá heredaba o le daba una doble porción al primogénito. ¿A quién, hermano, se le daba una doble porción? Al primogénito se le daba una doble porción de los bienes que el papá tenía. Valga señalar que la herencia no se podía hacer o no se podía adquirir mientras el papá o la mamá estaban vivos, o el que iba a heredar estaba vivo. Los bienes se adquirían cuando la persona fallecía. ¿Ok? Para que estemos claros de eso, y nos vamos a ir con unos ejemplos. Ahí en Génesis 25, les voy a pedir que me acompañen en Génesis 25, versículo 5. Y encontramos ahí, lo vamos a leer todos, hermanos. Vamos a leer el versículo 5 a la cuenta de 1, 2 y 3. Y Abraham dio todo cuanto tenía a quién, a Isaac. Recordemos ahí, hermanos, que el hijo mayor de Abraham, ¿cómo se llamaba? Ismael. Pero en este caso no le tocaba a Ismael la doble porción o toda la herencia, porque también hay leyes acerca de cómo se puede dar la herencia. En este caso, un hijo de una concubina o de una empleada de la familia no podría tener herencia. En dado caso que el papá o la mamá no tuvieran hijos, la herencia se le daba al mayordomo. Y esto estaba pasando más o menos ahí en Génesis, porque Abraham no tenía hijos. ¿Recuerdan eso? No tenía hijos y estaba pensando, le dice Abraham al Señor, lo que tengo, la herencia, se la voy a tener que dar a mi mayordomo. Pero el Señor le dio la promesa del nacimiento de Isaac. Y ahí quedamos nosotros cómo ocurren ciertas circunstancias que desvían el plan original de Dios. La mamá o Sarai le dijo a Abraham: aquí está mi empleada, mi sirvienta, con tal de que tengamos la heredad. ¿Ese es el plan de Dios? Absolutamente no. Porque el hijo que iba a nacer, el hijo que iba a heredar la promesa del Señor era Isaac. También tenemos en Job, capítulo 42, para que miremos solo algunos ejemplos de esto de la herencia. Job 42, versículo 15. La palabra del Señor dice: y no había mujeres tan hermosas, como las hijas de Job en toda la tierra. Y que dice ahí, hermanos: y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Esto no era muy común que un papá le diera herencia a una hija. No era común en el Oriente, en esos tiempos. Pero aquí, según los comentaristas, Job tenía tanto que le alcanzaba todavía para darle a todos sus hijos, incluyendo las hijas de él. Entonces ahí tenemos dos ejemplos para que nosotros podamos avanzar en la enseñanza del día de hoy. ¿Por qué escogí este tema el día de hoy, hablar acerca de la herencia? Porque es algo importante, hermanos, como cristianos, que nosotros heredemos algo a nuestros hijos. Y vamos a hablar más adelante de qué cosas podemos heredar a nuestros hijos. Ya dijimos propiedades. Sí, está bien, propiedades pueden resolver por un momento. Que por cierto, la herencia era para eso.
sustento en el futuro. Para eso era. Pero en este caso nosotros vamos a aprender que no solo los bienes materiales pueden funcionar para el bien de nuestros hijos, sino que tenemos que ir a la Biblia, a lo que dice la palabra del Señor. Gracias, hermano. A lo que dice la palabra del Señor acerca de qué cosas podemos heredar. Ayer dijimos, cuando se piensa en herencias, casas, dinero, propiedades, terrenos. Por definición, herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien, subrayen ahí, al morir alguien, son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Un ejemplo de herencia podría ser cuando una persona decide entregar una joya de gran valor a un hijo, a un nieto, a una hija, y la herencia en este caso viene a ser esa joya especial, ese material. Yo sé que algunas de las hermanas que están aquí, que ya están casadas o se casaron hace muchos años, la abuelita heredó el anillo de boda de su mamá. Y su mamá se lo entregó a la hija y así va el anillo de bodas. Hay muchas ocasiones que sucede eso, que son heredadas joyas. Otro ejemplo podría ser una persona que dueña de una empresa que decide dejar a su sucesor, a su hijo, la empresa y encargar la misión de continuar al frente de la empresa, así como mantener la calidad que ésta ofrecida. Y se dice que esta persona está dejando o está heredando la empresa. También aquí hay un sinónimo para esta palabra que quiero que usted la use también conmigo, es legado. Le está dejando un legado. Continuamos con otro ejemplo. Un legado o herencia es el aporte. Esto me encantó porque es lo que vamos a hablar hoy. Es el aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, sea como dice ahí, positivo o negativo. Y hermanos, según los psicólogos, las palabras que los padres dicen a los hijos van a marcar la vida de ellos para su futuro. Y muchas veces nosotros nos portamos con nuestros hijos y empezamos a decirles palabras que no deberíamos decirles a ellos. Hace poco miraba una imagen en la red social Facebook donde estaba ¿cómo le llaman a esto? Una genealogía, voy a decir. Estaba el papá, el hijo, el otro hijo y el hijo más pequeño. El papá que estaba allá en lo alto le decía inútil. El otro que estaba, el siguiente le decía a su hijo tonto. Y el otro le decía otra barbaridad a su hijo. Pero llegó un momento donde el que estaba ya más cerca del último, podría decirse el bisnieto de aquel primero, puso un ejemplo y le dice: tú puedes hacerlo, vos podés, vamos adelante. Entonces, hermanos, nosotros debemos de romper, porque esto también es algo cultural en la sociedad, de maltratar, de decir ofensa a los hijos, son un burro, no servir para nada. No deberían haber palabras como esa en nuestro lenguaje como cristianos, sino que debería de haber en nosotros palabras de amor, palabras de ánimo hacia Dios. Y es lo que vamos a ver hoy. Esto, como dijimos aquí, van a afectar a nuestras futuras generaciones y va a ser de una manera tanto positiva o dependiendo de cómo lo hagamos, va a ser negativo. Y aquí la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es, como dice, que conozcan a Dios. Hermanos, ¿cuántos oramos por nuestros hijos? Levanten la mano todos los que oran por sus hijos. Y está bien, es bueno hacerlo. Porque si nosotros nos vamos al libro de Reyes, primero de Reyes, nosotros encontramos la historia de todos los reyes de Israel y de Judá. Y uno tras otro, la Biblia enseña que hacían los mismos pecados que sus padres. Así dice
David. Y anduvo en mi hermano que anduvo su padre. Y hay uno que dice incluso que hizo cosas hasta peores de las que hacía su padre. Entonces, hermanos, es importante que nosotros comprendamos y entendamos que el deber de nosotros como padres es de dejarle herencia, no material, sino espiritual a nuestros hijos, de que algún día puedan conocer al Señor Jesús personalmente. Amén. En primer lugar, vamos a irnos a un ejemplo. El rey David, aquí vamos a olvidar por un momento las cosas materiales, sino que nos vamos a enfocar en cuál fue el legado espiritual, voy a decirlo de esa manera, del rey David hacia su hijo Salomón. Vamos a irnos a Primera de Reyes 2. Y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Primera de Reyes 2, versículo 2 y versículo 3. Le dice David a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cómo dice? Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Primeramente, nosotros encontramos aquí que en la Biblia encontramos padres que están aconsejando a sus hijos, que están enseñándole a sus hijos a seguir el camino correcto. Primero le dijo David a Salomón: esfuérzate. ¿Por qué le habrá dicho David a Salomón esto? Esfuérzate. Más adelante en Reyes, en Segundo de Reyes, aquí en Primero de Reyes, la Biblia nos explica el por qué. Era un pueblo duro, era un pueblo grande que se venía, iba a tener problemas, iba a tener dificultades. Y aquí yo llego a una conclusión de que nosotros, hermanos, muchas veces estamos preparando a nuestros hijos para la vida. Amén. Amén. Pero no lo estamos preparando para cuando llegue el día de su muerte. Y esto es importantísimo. Amén. Algún día ellos van a pasar de esta tierra. Algún día ellos van a tener que rendirles cuenta al Señor, como nosotros también. Y a nosotros se nos va a pasar también la cuenta de qué hicimos con nuestros hijos. Entonces, hermanos, aquí nosotros encontramos una buena herencia, una buena acción que está haciendo el rey David con su hijo Salomón. Lo está aconsejando: esfuerza, sé hombre. Y le empieza a decir cuáles son las maneras que él tiene que andar delante del Señor. En el versículo de la parte B, dice en el versículo 3: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y sus preceptos, y observando sus estatutos. Y ahí viene una recompensa que iba a tener si Salomón guardaba todo esto. Salomón fue bendecido por el Señor. Amén. Salomón guardó los estatutos que su padre le enseñó hasta cierto punto. Porque recordemos que también se fue planteó ese ajeno. ¿Recuerdan la escritura? Amén. Pero durante la mayor parte de su vida, por eso es que dice la Biblia: instruye a ti en su camino, no cuando fue bebé, no se va a apartar de él. El Señor no le dijo a Salomón: ¿por qué? Porque agarró el consejo de su padre y lo hizo suyo. Anduvo en el temor de Jehová. Pero aquí nosotros, ¿cómo nos podemos dar cuenta que esto fue realidad? Ahí tiene una vuelta a la página. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Hermanos, que se dijera esto de nosotros los padres sería muy bonito. De todos nosotros los que ya somos padres, que
muy bonito. Escuchen, esto fue la petición de Salomón a Dios para poder gobernar a Israel. Y Salomón dijo, tú hiciste, le está hablando al Señor, en un sueño, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, porque él anduvo, como dice, delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para cumplir. Miren, hermanos, qué importante es nosotros dar el ejemplo a nuestros hijos. Por eso estaba hablando aquí de una herencia. ¿Cómo puede ser esa herencia? El ejemplo de nosotros va a marcar la vida de nuestros hijos. El Señor Salomón aquí le dijo, David mi padre, él anduvo delante de ti en verdad, justicia, rectitud de corazón para cumplir. Esto quiere decir que Salomón, durante él estuvo creciendo, durante fue desarrollándose hasta ser un hombre, él miró el ejemplo de su papá y miró cómo David andaba delante de la presencia del Señor, y eso es algo que se va a transmitir de alguna manera, hermanos, sobre nuestros hijos. Ustedes hemos visto casos en la sociedad donde el papá le gusta tomar y el hijo crece mirando eso. Y el hijo crece mirando y pensando que todo eso es normal. A la larga, ese hijo también, un 90% de la población también va a ser un alcohólico. El papá fuma. Y aquí vamos a tener la moral para poder corregir a un hijo. El papá fuma y el hijo entra a su adolescencia y empieza a fumar también. Y el papá le dice, no fumes. ¿Con qué autoridad va a poder decirle eso a su hijo? ¿Con qué autoridad voy a poder decirle a mi hijo, no haga esto si yo soy el primero que lo estoy haciendo? No es posible. No es posible. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos en este pasaje cómo el ejemplo puede marcar tanto la vida de un hijo que le puede ayudar para su futuro tener un encuentro con el Señor. Por eso preguntaba, ¿cuántos oran por su hijo? ¿Cuántos traen a su hijo a la iglesia? Y decía una persona ahí, es que mi hijo no ora en la iglesia, tráelo, no importa, que le digan que esté mal, pero que el niño le esté viendo, que usted está levantando sus manos adorando a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El niño mira cómo usted canta, cómo usted adora, cómo usted se porta en la presencia. Aleluya, amén. El niño está absorbiendo todo eso que usted está haciendo. Amén. Y ejemplo palpable, lo puedo decir, cuando mi esposa está orando, cuando mi esposa está cantando y está aquí en la presencia del Señor, a veces salen las lágrimas, hermano. Me salen las lágrimas porque somos como Gloria a Dios, amén. Señor. Amén. Mi niña le pregunta, mamá, ¿qué te pasa? Y ella le explica, hija, usted es Señor, usted la presencia del Señor. Ahora mi hija, cuando venimos a la casa de Dios, ella levanta sus manos. Gloria a Dios. Adora al Señor. Aleluya. Entonces, hay un ejemplo, el ejemplo, hermano, que nosotros le damos a nuestros hijos va a marcar sus vidas si lo hacemos desde temprano. Amén. Ya cuando ellos están mayores es difícil poder cambiar, como dice el dicho, árbol que crece en los sitios. Nunca sus ramas Nunca derechas. su rama endereza, pero el Señor lo puede hacer. Amén, aleluya. El Señor es poderoso y el Señor puede Amén. cambiar al más vil pecador. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí es bivalente. Si es bueno criarlo, enseñarlo desde pequeño, lo que más habla de nosotros es nuestro ejemplo. Amén. Pero también, hermanos, cuando ustedes y yo oramos delante de la presencia del Señor, y esto me gusta recalcarlo para que las madres que tienen hijos están, y no están en una relación correcta con Dios, sigan orando por ellos. Amén. Porque el Señor va a cambiar, el Señor va a obrar en la vida de ellos. Nosotros oremos y entreguemos al Señor esa vida, y el Señor algo va a hacer. Amén. Amén. Gloria a Entonces, Dios. no pierdan la esperanza. Siga clamando al Señor.
Amén. La palabra del Señor dice, clama a mí, Yo yo te te voy a responderé. responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces, postrados en oración, que el Señor va a hacer algo con la vida de nosotros. Ahí Aleluya. tenemos un ejemplo de que esta herencia, aunque no es palpable físicamente, sí es palpable o marcada en los corazones de los hijos. Vamos a ir con otro ejemplo. Aquí tengo varias personas. Aquí está Pablo, Timoteo, su mamá Eunice, la mamá de Timoteo, y su abuela Lola. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo a Timoteo, hermanos, nosotros podemos encontrar algo que es común durante Pablo está escribiendo esa carta, durante él está expresándose. ¿Cómo le dice a Timoteo? ¿Cómo le dice? Hijo, hijito, hijo. Y esa palabra es común en todo Timoteo. En primera y segunda de Timoteo, que si usted lo lee, usted va a darse cuenta de que Pablo quería como un hijo, tanto en el sentido espiritual, a Timoteo. Y por lo tanto, Pablo, en su ejercicio, voy a decirlo así, de padre hacia Timoteo, también empieza a darle consejos para el ministerio, para la vida a este muchacho. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 1, 18 y 19, hay varias referencias que usted puede sacar ahí, usted puede ver cómo Pablo Hay una asistencia aconsejaba a Timoteo para que a Timoteo le fuera bien, Ay, el ministerio, para que el ministerio de Timoteo fuera exitoso. Versículos 18 y 19, léanlo conmigo, 1, 2 y 3. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces aquí vemos cómo Pablo está exhortando a Timoteo o le está aconsejando a Timoteo. Miren, hermano, Pablo no pudo aconsejar a Timoteo si él no hubiera sido un ejemplo para él. De ninguna manera hubiera cumplido eso. Pablo tenía toda la autoridad, primero, y segundo, tenía toda la moral para poder decirle lo que le dijo a Timoteo. ¿Se imaginan ustedes que Pablo hubiera sido un débil en la fe? No hubiera podido hablar de estas cosas a Timoteo. ¿Se imaginan que Pablo hubiera sido alguien que se quedaba dormido en su casa y no hacía misión? No hubiera de ninguna manera podido decirle a Timoteo, pelea la buena milicia. Amén. Porque él ya había pasado por eso y le estaba aconsejando para poder hacer este trabajo. También tenemos ahí, en capítulo 2, el versículo 1 al 14, por eso les recomiendo que lo lean en su casa, no van a leer lo que son cortos. Primera de Timoteo 4:12, que estos jóvenes lo deberían de tener aprendido ahí, marcado en su mente. Bueno, todos nosotros. Amén. ¿Cómo dice Primera de Timoteo 4:12? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo para de los creyentes. ¿Y en qué ejemplo? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, hermanos, una vez más, aquí el ejemplo de Pablo que estaba hablando a través de él, para que Timoteo pudiera saber cómo conducirse dentro y fuera de su ministerio. También la otra referencia la voy a dejar para que ustedes la anoten, pero también quisiera hablar acerca de estas dos mujeres, como son Eunice y Loida, y estaban en segunda de Timoteo
Señor.